Una efeméride que nos convoca a todos y tiene que ver con la posibilidad de tener estos sentimientos de solidaridad con el otro a la hora de constituirse como donante de sangre. Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre, por eso estamos aquí en Local Noticias junto a la doctora Ivana Viladrich, quien es la responsable y directora del Banco de Sangre de la cooperativa en nuestra ciudad. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te agarró un poquito de frío seguramente. Sí. Bueno, estoy mejor. Sí. Nosotros aprovechamos este día que es el Día Mundial del Donante de Sangre. Tenemos el Día Nacional que es en noviembre y el 14 de junio que es el Día Mundial. Y siempre se aprovecha esta fecha para tratar de que la gente se arrime a los bancos de sangre y haga la donación de sangre. Claro. Para incentivar ese estilo de vida que sea solidario, altruismo y de amor hacia el prójimo, que es a través de una donación de sangre, y que, como siempre decimos, que con una donación se ayuda siempre a 3 personas, porque la unidad donada siempre se va a fraccionar en glóbulos rojos, plasma y plaqueta, y cada hemocomponente tiene una indicación particular de acuerdo al tipo de patología que tiene el paciente. Para nosotros lo más complicado en bancos de sangre y servicios de hemoterapia es la transfusión de plaquetas, porque la plaqueta todavía dura solamente 5 días, no se ha logrado investigar algún conservante, alguna solución aditiva que nos permita más tiempo de duración en la plaqueta. Y el tema con las plaquetas es que para que una transfusión sea viable para un paciente, a veces se requieren juntar en una transfusión 5 unidades de plaqueta. Claro. O 6, depende del peso del paciente a recibir la transfusión. Entonces, esto quiere decir que necesitamos para una sola persona de 6 personas que donen sangre. Claro, claro. En el caso de plaquetas se complica más porque Sí. con una sola donación no alcanza. Es Claro. insuficiente cuando es donación de plaqueta lo que se necesita. Donación de plaquetas, es decir, una donación sí nos alcanza en el sentido de que uno siempre la va a dividir en glóbulos rojos, plasma y plaquetas, Sí. pero a la hora de transfundir plaquetas nosotros tenemos que hacer pool de plaquetas y ahí requerimos de mayor cantidad de gente, es decir, se consumen más rápido y duran pocos días. Y eso, doctora, se puede decir, digamos, porque también duran pocos días, entonces en el término, antes de los 5 días se tiene que conseguir suficiente cantidad de dadores para hacer a lo mejor un solo tratamiento, una sola donación. Exactamente, cuando tenemos Claro. pacientes que requieren la transfusión de plaquetas, es lo más complicado para nosotros. No obstante, hay otra forma de obtenerla que es a través de la donación por aféresis, que eso tiene otra forma de hacerlo y que se usa en aquellos pacientes que van a ser sometidos a trasplantes por alguna leucemia o linfoma. Claro. Este tipo de donación, que allí sí es con una sola persona, y lo obtenido equivale a 10 unidades de plaquetita de banco de sangre. Exacto. Que es lo que nosotros manejamos. Claro. Tenemos otra alternativa a la hora de la terapéutica transfusional de plaqueta, pero lo que más se sale en el momento de la urgencia de una transfusión por un sangrado abrupto y que necesitamos plaqueta, lo que se recurre siempre es la donación, la plaqueta de banco, que nosotros le llamamos. Exacto. Que es lo que tenemos en cualquier banco de sangre. Ay, qué importante. Cada vez que venís a contarnos cosas sobre el banco de sangre, sobre la donación, descubrimos cosas nuevas que nos vamos actualizando en la toma de conciencia de la importancia de ser donante de sangre. ¿Quiénes son los donantes de sangre? ¿Quiénes pueden donar sangre? Toda persona que tenga entre 18 y 65 años, que pese más de 50 kilos y que se encuentre en condiciones óptimas de salud puede donar sangre. Nosotros siempre hacemos promoción continua de la donación de sangre, pero se está viendo que las cifras de donantes voluntarios han caído después de la pandemia. En Córdoba Capital había una cifra importante, se había logrado un 35% de la donación voluntaria. ¿Qué es la donación voluntaria? Es la donación por sí sola. Sin que te soliciten sangre. No es el donante de reposición, es el otro que es cuando un familiar o un amigo está internado y ahí entre los mismos amigos se buscan y bueno, sí se necesita donar sangre por tanto al grupo. Bueno, eso es lo que se quiere revertir, que la gente done por voluntad propia y no ante un llamado o ante una convocatoria. Claro. Doctora, también para ir derribando algunos mitos que han quedado o que en algún momento
va cambiando la modalidad de la donación y nos hemos quedado quizá con el criterio o el concepto en cuanto a tatuajes realizados en el cuerpo de la persona que quiere donar. Y por otro lado, la hepatitis. Entonces, cuando uno en un grupo busca dadores de sangre para algún familiar, lo primero que aparece es no solamente el peso, no llego al peso, que en algunos casos se da, sino no porque me hice un tatuaje y van con la fecha, y lo otro que aparece siempre es yo tuve hepatitis. ¿Qué pasa con estas dos situaciones puntuales? En cuanto a los tatuajes, tenemos dos leyes que nos rigen en los bancos de sangre, que es la Ley Nacional 22990 y la Ley Provincial 8241. Estas leyes todavía no han sido modificadas y lo que dice es que para un tatuaje tenés que esperar 1 año desde que te realizaste el tatuaje para donar sangre. Así que eso todavía no lo podemos achicar y es así lo que tenemos que respetar. Bien. Y en cuanto a la hepatitis, se dice que si una persona ha tenido hepatitis en la niñez, es decir, cuando tenía menos de 11 años, sí puede donar, porque en ese caso, se supone que el tipo de hepatitis que tuvo es el tipo de A, que no es una hepatitis que se transmite por vía sanguínea. Claro. Entonces sí puede donar. Ahora, cuando la persona ha tenido más de 11 años, en ese caso, tiene más posibilidades de tener un tipo de hepatitis B o C. No obstante, ahora eso ya se hace en los bancos de sangre, se hace la serología de hepatitis B y C, y también se hace la biología molecular para hepatitis B y C. O sea que lo podemos determinar, pero se ha normatizado bajo este concepto. Entonces, la persona que tuvo hepatitis cuando tenía menos de 11 años, sí puede donar, y la que tuvo más de 11 no puede. Bien, como para generalizar y que la gente no vaya con tanta duda o directamente evite la donación, siendo que puede constituirse en donante. Por otro lado, doctora, por supuesto, aclarar que siempre antes de la donación se hace un análisis en el propio banco de sangre y pueden aparecer otro tipo de cosas. Por ejemplo, recientemente me ha pasado compartir con una donante y tenía toxoplasmosis y no le permitía, por el grado de actualidad, donar. Por ejemplo, eso salió ahí, la persona desconocía o creía que ya no estaba vigente la enfermedad, o bueno, hay cuestiones que se detectan allí, se achican los riesgos, por supuesto. La toxoplasmosis como sí no es un análisis que la ley nos marca que lo tenemos que hacer en cuanto a la donación de sangre. Bien. A veces una persona está con una toxoplasmosis en título alto, entonces por eso no dona sangre. Bien, no obstante, hay gente que ha tenido en algún momento toxoplasmosis y ese título baja, y entonces se dice que puede quedar acantonado el parásito de por vida en algún ganglio, y ahí es cuando uno advierte si puede o no donar sangre, y eso nosotros lo vamos a clasificar en la entrevista que hacemos al donante. Bien. Por eso siempre que dona sangre se hace primero una entrevista donde contesta una serie de preguntas y luego se hace en forma personal y confidencial, se repasa de nuevo la entrevista y se toman los signos vitales, y si todo está bajo la normativa que rige, se hace la extracción propiamente dicha. Bien, bueno, invitar entonces a la gente que vuelva a sensibilizarse. Donar sangre salva vidas, esto no lo podemos dejar de decir. No hay Desde otra siempre manera, escuchamos. Porque vos viste que la sangre todavía no se compra, el glóbulo rojo no se ha logrado fabricar, entonces no tenemos otra manera de lograr las transfusiones que no sea a través de una donación, del acto solidario y de amor al prójimo, que es la donación de sangre. Bueno, ante cualquier duda o la inquietud, al que le haya surgido la inquietud, llegarse a sacarse todas las dudas y a hacerse socio del Banco de Sangre de la Cooperativa aquí en calle Colón. Así es, en Colón o en la misma cooperativa. Exacto. Se puede asociar y después nosotros nos estamos comunicando con la persona. Muchísimas gracias por venir, por estar siempre disponible cada vez que necesitamos información tan específica que bueno, que con tanta calidad y pedagogía nos brindás. Así que bueno, saludar y agradecer a todos los donantes de nuestra ciudad. Saludamos, como siempre en su día, los donantes, que lo pasen muy lindo. Muchísimas gracias, doctora. Desde Local Noticias nos vamos a una pequeña pausa, ya venimos.